conocimiento en la antigüedad de la existencia del cuerpo astral. Existe un cuerpo natural físico y otro espiritual, así lo dice San Pablo en su primera epístola a los Corintios. La investigación psíquica ha establecido, también, de antiguo, la creencia de que dentro de cada ser material existe un doble no material, un ente secreto que coincide, con la mayor exactitud, con el organismo físico. Son numerosos los informes, provenientes de acreditados hombres de ciencia, que prestan apoyo a la teoría de la existencia de este ser no material, el cuerpo astral tal como ellos lo designan corrientemente, capaz de separarse de su contraparte física y de existir con entera independencia de su morada material, intangible para los seres que lo rodean. Aquí llamaremos a este enigmático fenómeno proyección astral o exteriorización astral, siendo ambos términos sinónimos. Son muchos los escritos teosóficos que se han ocupado del extraño fenómeno de la proyección astral, pero pese a todo el conocimiento hasta ahora reunido apenas podemos considerarnos todavía en el jardín de infantes de la escuela del misterio. En efecto, la exteriorización del cuerpo astral es, en realidad, el primer paso en la marcha hacia el reino desconocido que llamamos muerte, al cual tarde o temprano todos hemos de llegar. Así pues, lector, si este oscuro fenómeno ha hecho presa alguna vez de tu imaginación, si, de pie frente a un ataúd, has contemplado el frío cadáver y en reverente silencio te has preguntado cómo ese ser hasta tan poco tiempo antes, animado de vida, dotado de inteligencia, movimiento, pensamiento y habla, exactamente igual que tú que ahora lo contemplas, podía haberse convertido en una simple masa inerte. Si te has sobresaltado entonces al pensar que tú también habrás de convertirte un día en algo similar, entonces debe importarte la proyección astral, puesto que no es grande la diferencia que separa la proyección astral de la muerte. Para las grandes multitudes que nunca han experimentado el fenómeno y aún para aquellos que en una forma u otra se han familiarizado con el mismo, deberá ser colocado necesariamente entre la categoría de las teorías, pero para el propio proyector astral consciente, la exteriorización de la contraparte no material del cuerpo físico es una gran realidad, tan evidente por sí misma como el hecho de hallarse vivo y dotado de conciencia. Desde ya debemos advertir al lector que el autor de este libro se halla perfectamente familiarizado con el fenómeno y que ha realizado cientos de proyecciones a lo largo de un período de más de 12 años, proyecciones estas no siempre agradables, unas veces llevadas a cabo en forma consciente y otras solo parcialmente consciente. La mayor parte del material que constituye el contenido de esta obra procede de su propia experiencia. Después de tantos años de proyecciones astrales he podido descubrir, gracias a la realización de numerosas experiencias en este terreno, una innumerable cantidad de hechos y de hipótesis que explican esos hechos, muchos de los cuales, hasta donde llegan mis conocimientos, permanecían todavía desconocidos o no habían sido tratados, por lo menos, en forma exhaustiva por los investigadores de la ciencia teosófica. No me es ajeno el hecho de que el mundo está poblado de escépticos, incapaces de ceder un ápice en sus convicciones y que, pese a proclamarse a sí mismos prácticos, se hallan cerrados a las nuevas posibilidades. Estos individuos solo saben pedir pruebas, permaneciendo ciegos a la evidencia de que el camino conducente a la realidad se haya cubierto con la niebla del misterio. Por eso me apresuro a declarar que si tú, lector, perteneces a esta raza sedienta de pruebas susceptibles de ser medidas y pesadas mediante el limitado instrumento de los 5 sentidos humanos, será mejor que dejes ya este libro porque no las habrás de encontrar aquí. Claro está que el materialista rechazará de inmediato la idea de la proyección astral como un simple disparate. Su ídolo es la razón, ella es la luz que guía todos sus pasos. Se complace así bajo el imperio de lo que él llama la divina antorcha de la razón. Lástima que esta divina antorcha tenga un pequeño defecto y es este que no arroja mucha luz que digamos sobre los misterios de la vida. La propia vida está más allá de la comprensión de la mente humana, y no digamos nada de la razón. ¿Cuál de los 5 sentidos del materialista es aquel que le da una comprensión de la vida, de la creación, o del pensamiento y los procesos mentales? Es cosa que él ignora y sin embargo debe aceptarlo. A decir verdad, el materialista está dispuesto a aceptar cualquier cosa sin un mayor razonamiento. En efecto, podemos examinarlo todo, analizarlo hasta el día del juicio final y volver a examinarlo una y otra vez,
y sin embargo siempre resplandecerá por encima de nuestros esfuerzos lo inexplicable. Por otra parte, no existe ningún punto en las enseñanzas teosóficas mejor establecido, conocido de más larga data, o más perfectamente probado, dice William Walker Atkinson, que la existencia del cuerpo astral. Esta vieja doctrina de los antiguos ocultistas encuentra hoy su corroboración en los experimentos e indagaciones de los investigadores psíquicos modernos. El cuerpo astral correspondiente a cada persona es una réplica exacta del cuerpo físico del individuo. Está compuesto de una fina materia etérea y se halla de ordinario en el interior del cuerpo físico. Por lo común, la separación del cuerpo astral de su equivalente físico tiene lugar solo con extrema dificultad, pero en el caso de los sueños, esfuerzos mentales grandes, y en ciertas condiciones de naturaleza oculta, el cuerpo astral puede llegar a desprenderse y realizar largos viajes, desplazándose a una velocidad solo superada por la de las ondas luminosas. En estas salidas se halla siempre ligado al cuerpo físico por medio de una especie de larga película. Si este vínculo llegara a romperse, el individuo moriría instantáneamente. Pero en los planos ordinarios de operación no se ha oído nunca, prácticamente, de ese fenómeno. El cuerpo astral sobrevive largo tiempo al físico, pero con el tiempo llega a desintegrarse completamente. Sucede a menudo que merodea por el lugar donde yace el cuerpo físico, pudiendo ser confundido con el espíritu de la persona fallecida, aunque solo se trata en realidad de una simple envoltura, un recubrimiento exterior más fino que el físico, del verdadero espíritu. Frecuentemente el cuerpo astral de una persona próxima a morir se proyecta hacia los amigos o seres amados, algunos instantes antes de la muerte física, debido probablemente al vehemente deseo del moribundo de ver y ser visto antes de partir. El cuerpo astral suele viajar, alejándose de su envoltorio físico, en los fenómenos psicománticos, y visita lugares lejanos, percibiendo todo cuanto allí acontece. También abandona el cuerpo durante los sueños que se conocen con el nombre de psicománticos, o por acción de las drogas, o en algunas de las fases más profundas de la hipnosis. En todos estos casos puede visitar extraños lugares y mantener, incluso, conversaciones mentales con otros cuerpos astrales o con otros entes incorpóreos. El carácter fragmentario y desordenado de los recuerdos que de estos sueños se conserva se debe a que, durante los mismos, el cerebro no recibe las impresiones transmitidas con toda perfección, o en razón de una falta de práctica, desarrollo, etc. El resultado es siempre una especie de placa fotográfica velada. Parto del supuesto de que el lector ya se ha convencido de la realidad del fenómeno, o que por lo menos le interesa lo bastante para aceptar la hipótesis. No discutiremos aquí la cuestión del espiritismo en general, pues ello no contribuiría a solucionar los problemas de la proyección astral. Existen sobre el tema, además, innumerables volúmenes escritos por personalidades mucho más autorizadas que yo. En este tratado nos ocuparemos principalmente de ciertas peculiaridades del cuerpo astral que tienen lugar mientras gozamos de vida física. Y si bien es cierto que el cuerpo astral existe durante y después de la muerte, como ya dije antes, ya otros se han ocupado de su supervivencia. De modo que nuestro interés se dirigirá al estudio del cuerpo astral en su actividad previa a la separación definitiva de su equivalente físico. Nos llamamos seres vivos, pero en realidad la parte material de nuestro organismo no es más viva que una piedra. Es la energía que se encuentra detrás del mecanismo físico lo que realmente tiene vida. Los propios nervios carecen de vida. Si la tuvieran, habríamos enterrado más de un cuerpo con vida. Es la energía neural la que nos anima y el cuerpo astral es el condensador de la energía nerviosa que utilizamos. ¿Cómo?, exclamará el lector. Entonces el cuerpo astral existe siempre. Claro que sí. Son muchos los autores que, al tratar de la proyección astral, han manifestado su impresión de que el cuerpo astral consiste en un proceso mental, pero no es ese el caso. Si así fuera, ¿cómo podría un individuo muerto repentinamente procurarse instantáneamente su cuerpo astral? Además, nadie podría poseer un cuerpo astral después de la muerte, salvo el individuo lo bastante afortunado para haber oído alguna vez del proceso mental creador. Así es, lector, y tú, en este mismo momento, estás usando tu cuerpo astral. Él se haya afinado, podría decirse, para armonizar con las vibraciones naturales de la sustancia material.
Ahora bien, existen factores capaces de bajar el tono o de elevarlos, y aquellas fuerzas que pueden alterar la armonía existente son las mismas que provocan la salida del cuerpo astral. El cuerpo astral coincide con el físico en todo momento. Puesto que ambos cuerpos se componen de sustancias, es evidente que ambos tendrán idéntica forma. De este modo, el espectro es, por su aspecto, un duplicado exacto del cuerpo físico. En el momento de lo que llamamos muerte, el astral conserva su semejanza con el físico, pero al cabo de no mucho tiempo, va evolucionando hasta constituir un espíritu de composición mucho más refinada. La esfera de vibraciones a que nuestra existencia terrena se halla limitada no abarca toda la creación. Por consiguiente, permanecemos ignorantes de las vastas realidades que nos circundan. Cuando el espectro astral cuyos ojos usas ahora, lector, al leer estas líneas sea hábilmente afinado y elevado su registro, lo cual puede lograrse, esos ojos podrán ver otras cosas además de los objetos familiares y el cuerpo astral podrá liberarse del físico. El hecho de que los ojos, después de la proyección, sean todavía capaces de ver, además de los seres astrales, las cosas terrenas, nos muestra también que el campo de vibración ha aumentado. Esto podría parecer paradójico a quien esté acostumbrado a la idea de que la mente consciente forma parte del mecanismo físico. En realidad el cuerpo material carece de mente en absoluto, pero se aferra al astral, por así decirlo, que constituye el yo real y mediante el cual funciona realmente la mentalidad consciente. Es erróneo atribuir al ser astral una supermentalidad, pues no la tiene. La mente consciente, como es sabido, es la mente del cuerpo astral. Tu mente normal, lector, tu mente consciente y todo cuanto ella contiene, es tu ser, todo lo que eres como individuo, ahora y por toda la eternidad. Existe, sin embargo, CL subconsciente, esa vasta e insondable superinteligencia, próxima a lo omnipotente, y sin embargo, no la concebimos como lo individual, a diferencia de la conciencia. Los más de los que creen en el espíritu tienen cierta tendencia a pensar que el despertar en el campo astral equivale a haberse dotado de todas las facultades del subconsciente, pero no es así. En efecto, el subconsciente mantiene con el ser exteriorizado prácticamente la misma relación que con el interiorizado dotado de vida física. Supón, lector, por ejemplo, que tu cuerpo físico muriera en este mismo instante. Te encontrarías entonces en los dominios astrales, todavía inalterado, no como un ser superinteligente, sino exactamente con la misma mentalidad que antes, ni más ni menos. Y esto es algo que no debe olvidarse. El cuerpo físico no es más que materia desprovista de inteligencia, y hace las veces de una capa con respecto al cuerpo astral. Es lógico suponer que al tiempo del nacimiento, el astral, el yo, adquiere su existencia por medio de la omnipotente inteligencia que es, fue y será, mientras la mente consciente de este cuerpo solo es una página en blanco lista para recibir impresiones, para aprender y crecer. No importa en qué etapa de la vida sobrevenga la muerte, nuestra conciencia total, al fin de la existencia terrena, es la misma que poseemos después de la expiración física. Mi primera proyección astral consciente. Teniendo siempre presente el hecho de que el astral es el yo real y vivo, mientras que el físico solo es una especie de envoltorio, pasaremos ahora a considerar lo que ocurre realmente cuando tiene lugar una proyección astral. Para ello describiré la primera proyección consciente que yo experimenté. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que no todas las experiencias son iguales y que sí, siguiendo las reglas de este arte, que más adelante detallaremos, el lector logra proyectarse, es muy posible que su experiencia no coincida en todos sus aspectos con la descripción que aquí doy de las mías. Era yo a la sazón un chico de 12 años, poco preocupado por los problemas más serios de la vida. Pese a que otros miembros de mi familia habían realizado en cierta medida estudios de lo oculto, no sabía prácticamente nada por entonces, de la vida superior. Había oído, sí, que vivimos después de la muerte, pero eso era todo cuanto sabía al respecto y ni aun eso era objeto de preocupación para mí. Tras la lectura de algunos libros de espiritismo, mi madre, impulsada por la curiosidad y el deseo de determinar si todo aquello eran hechos verdaderos o ficticios, decidió visitar el campamento instalado en el Valle del Mississippi de la Asociación Espiritista de Clinton, Iowa. Yo la acompañé, junto con mi hermano menor,
y allí tuvo lugar el hecho que ahora relataré. Aquella noche nos retiramos a hora temprana, alojándonos en una casa donde estaban parando media docena de mediums famosos. Alrededor de las 10:30 de la noche me dispuse a dormir, exactamente con la misma naturalidad que siempre, entregándome al sueño durante varias horas. Al cabo de este tiempo me di cuenta de que me estaba despertando lentamente, aunque aparentemente no podía volver a dormirme ni tampoco despertarme por completo. En medio de este desconcertante sopor, supe en mi interior que yo existía en alguna parte, de alguna manera, en un estado impotente, silencioso, oscuro e insensible. Y sin embargo todavía me mantenía consciente. Era esta, en verdad, una desagradable contemplación del ser. Nuevamente lo repito, era consciente de que existía, pero ¿dónde? Eso era, al parecer, lo que no podía comprender. Mi memoria no podía ayudarme en esto. La estupefacción que se experimenta al despertarse bajo la influencia de un anestésico es muy semejante. Estaba convencido de que me hallaba en vías de despertarme de un sueño natural en forma natural, y sin embargo no podía seguir más allá. Un único pensamiento dominaba mi mente: ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba? Gradualmente a mí me pareció una eternidad, pero en realidad solo debe haberse tratado de un corto intervalo. Me torné más consciente del hecho de que me encontraba reclinado en alguna parte. A estas ideas medianamente claras siguieron ideas algo más nítidas y a poco creí saber que me hallaba recostado en una cama, pero sintiéndome todavía desconcertado en cuanto a mi ubicación exacta. Traté de moverme, de determinar en qué medio me hallaba, para solo comprobar mi impotencia, como si hubiese estado adherido al objeto sobre el cual descansaba. Adherido, esa era la sensación exacta. Si uno se encuentra consciente al comenzar la exteriorización, es frecuente sentirse como pegado, sujeto, en una completa inmovilidad. Lo peculiar de este fenómeno es que uno pueda estar consciente y sin embargo, incapacitado de moverse. Yo llamo a este estado catalepsia astral, pues no existe ningún término para designarlo. Más adelante estudiaremos al detalle la catalepsia astral. Basta decir por ahora, que la catalepsia astral puede hacerse presente ya sea con o sin el funcionamiento de los sentidos y con o sin conciencia, pues la catalepsia astral es un control subconsciente directo. Finalmente cesó la sensación de adherencia, pero solo para ser reemplazada por otra igualmente desagradable, a saber, la de flotar. En todos sus puntos simultáneamente, todo mi cuerpo rígido creí entonces que era el cuerpo físico, pero en realidad se trataba del astral. Comenzó a vibrar a gran velocidad en la dirección vertical y sentí una tremenda presión sobre la nuca, en la región del bulbo raquídeo. La presión, sumamente intensa, era ejercida con impulsos regulares, como si su fuerza hubiera hecho pulsar mi cuerpo entero. Todo esto me pareció a mí una especie de extraña pesadilla, sumido como estaba en la más profunda oscuridad, pues no sabía entonces, por supuesto, lo que en realidad estaría ocurriendo. En medio de este mare magnum de extravagantes sensaciones, vibraciones, flotamiento, zigzagueos y tirones de la cabeza, comencé a escuchar algunos sonidos familiares, aparentemente remotos. El sentido del oído empezaba a funcionar. Traté de moverme, pero todavía en vano, como si me hubiese hallado presa de una misteriosa fuerza sobrenatural. A la recuperación del sentido del oído siguió inmediatamente la del sentido de la vista. Cuando pude ver, quedé más que asombrado. No hay palabras que puedan describir mi azoramiento. Estaba flotando. Estaba flotando. En el aire, con rígida horizontalidad, a unos pocos pies de la cama. Ahora pude captar la habitación y mi ubicación exacta. Las cosas presentaban un aspecto neblinoso al principio, pero comenzaban a aclararse. Sabía muy bien dónde estaba, pero no podía explicarme mi extraño comportamiento. Lentamente, zigzagueando todavía bajo la fuerte presión sobre la nuca, avanzaba en dirección del cielo raso, siempre situado horizontalmente e incapaz de determinación voluntaria. Naturalmente, creía que este era mi cuerpo físico, tal como siempre lo había conocido, pero que misteriosamente había empezado a desafiar la gravedad. Demasiado increíble para que lo comprendiera, era, sin embargo, demasiado real para negarlo. En efecto, hallándome consciente, en pleno uso del sentido de la vista,
No podía dudar de mis facultades. Sin intervención de mi voluntad, a una altura de algo menos de 2 metros sobre la cama, como si el movimiento hubiera sido conducido por una fuerza invisible presente en el espacio, pasé de la posición horizontal a la vertical, quedando finalmente colocado de pie sobre el piso de la habitación. Allí permanecí durante unos 2 minutos. Incapaz todavía de moverme voluntariamente, la vista fija hacia adelante. Me encontraba todavía bajo el efecto de la catalepsia astral. Entonces desapareció la fuerza que me controlaba. Me sentí liberado, percibiendo tan solo la tensión en la nuca. Di un paso y la presión aumentó al instante, desviando mi cuerpo en un ángulo agudo. Me las compuse para girar sobre mí mismo. Había 2 yo. Ya empezaba a creer que me había vuelto loco. Otro yo parecía descansar tranquilamente sobre la cama. Me resultó difícil convencerme de que esto era real, pero mi lúcida conciencia no me permitía dudar de lo que mis ojos veían. Mis 2 cuerpos idénticos se hallaban unidos por medio de un cable elástico, uno de cuyos extremos estaba sujeto a la región del bulbo raquídeo del individuo astral, en tanto que el otro extremo caía entre los ojos del cuerpo físico yacente. Este cable se extendía a lo largo de los 2 metros que nos separaban. Todo este tiempo me resultaba difícil mantener el equilibrio, oscilando primero hacia un lado y luego hacia el otro. Ignorando el verdadero significado de mi condición, mi primer pensamiento, al ver este espectáculo, fue que me había muerto durante el sueño. No sabía entonces que la muerte sobreviene únicamente tras la ruptura del cable elástico. Avancé con esfuerzo bajo la influencia magnética del cordón, hacia los seres terreros consanguíneos que dormían en la habitación contigua, con la esperanza de despertarlos y hacerles saber la terrible nueva. Intenté abrir la puerta, pero de pronto me encontré atravesándola. Un nuevo milagro para mi mente no poco confundida. Yendo de un cuarto a otro, traté fervientemente de despertar a los dormidos ocupantes de la casa. Los llamé, los sacudí, me aferré a ellos, pero mis manos pasaban a través de sus cuerpos como si solo hubieran sido vapores. Comencé a gritar. Quería que ellos me viesen, pero eran incapaces incluso de percibir mi presencia. Todos mis sentidos parecían normales salvo el del tacto. Aparentemente, no podía realizar ningún contacto con las cosas, como en mi vida anterior. Un automóvil pasó frente al hotel y lo pude ver y oír perfectamente. Pasado un rato, el reloj dio las 2 y al mirarlo vi que era efectivamente esa hora. Comencé a vagar por el lugar, lleno de ansiedad, esperando que al llegar la mañana alguno de los que ahora dormían se despertase y me viese. Según recuerdo, anduve por las distintas piezas durante unos 15 minutos, cuando percibí un acentuado aumento en la resistencia del cable. Ahora me arrastraba cada vez con más fuerza. Bajo la acción de esta fuerza comencé a zigzaguear nuevamente y pronto descubrí que era arrastrado de regreso al cuerpo físico. Una vez más me encontré incapacitado de moverme. Una vez más me hallaba en manos de una fuerza invisible, tremenda, todopoderosa. Me hallaba en estado de catalepsia. Otra vez volví a adoptar la posición horizontal directamente encima de la cama. Fue exactamente el proceso inverso del que había experimentado al elevarme sobre la cama. Poco a poco el espectro descendió, vibrando nuevamente al así hacerlo, y luego cayó bruscamente, entrando una vez más en coincidencia con el cuerpo físico. En el momento de la coincidencia, todos los músculos del cuerpo se estremecieron y experimenté un dolor punzante como si me hubiesen desgarrado en 2 mitades. Nuevamente poseía vida física. Perduraban todavía en mí los efectos del terror y el desconcierto, y durante toda esta experiencia me había mantenido absolutamente consciente. Asterisco. Con posterioridad a esta aventura que acabo de relatar, experimenté cientos de nuevas proyecciones, con innumerables variantes de las sensaciones acotadas más arriba, pero describiendo el movimiento corporal siempre la misma trayectoria seguida en aquella primera experiencia. Aunque la repetición trae consigo como consecuencia natural una mayor perfección, fue aquella, sin duda, una de las más insólitas proyecciones de iniciación registradas, en cuanto a la lucidez consciente se refiere, puesto que su nitidez no ha sido siquiera alcanzada muchas veces ni aún por médiums conocidos.
Si bien es mi opinión personal que yo me encuentro dotado de un oculto poder natural para proyectar mi ser interior fuera del cuerpo, también me inclino a atribuir el carácter extraordinario de esta primera exteriorización consciente al hecho de que en las habitaciones contiguas a aquella que yo ocupaba se hallaban durmiendo varios mediums. Es un hecho, como la mayoría de los estudiosos de lo oculto lo saben, que puede establecerse una línea de fuerza entre determinadas personas en beneficio de otra persona. Más adelante volveré sobre este punto en la medida en que se relaciona con este fenómeno. En mi descripción omití, de intento, muchos detalles sobre los cuales habré de detenerme solo cuando hayamos avanzado más profundamente en nuestro estudio. Largo en verdad es el cuento que podría narrarse de la vida en el plano astral, de la relatividad terrena, de la asociación de espectros, etc. Sin embargo, no hay enfoque susceptible de ser reducido a lápiz y papel que pueda expresar con fidelidad todo aquello. Pospondré pues mi tentación de explayarme sobre este punto, a fin de realizar una exposición más analítica del fenómeno de la exteriorización astral de las formas de su producción. Sin duda la primera objeción que levantará el escéptico, y aun algunos de los investigadores de lo sobrenatural, contra el proyector consciente, es que éste no abandona en realidad su cuerpo físico, sino que cuanto pretende haberle sucedido no es sino un sueño indeleblemente grabado en su memoria. Solo cabe una respuesta a esta ridícula suposición. Si una persona no sabe cuándo se halla dotada de conciencia, entonces habrá que someterlo, por cierto, a un test de salud mental. El argumento es este, pues bien, puede haber soñado todo eso. En su sueño puede haber creído que se hallaba plenamente consciente, pero este es el reverso del razonamiento correcto. Bien puede suceder que en un sueño ignore un individuo que se halla inconsciente, pero cuando posee conciencia, entonces sabe positivamente que no está soñando. ¿Por qué? Simplemente porque poseemos un claro discernimiento del presente y del pasado cuando nos hallamos conscientes. Por eso debe descartarse desde ya la idea de que la proyección astral consciente pueda ser una reminiscencia onírica. Pero sigamos adelante. De cuanto hemos dicho antes hemos podido extraer un cuadro mental bastante completo de una proyección del cuerpo astral, con la participación de la conciencia desde el mismísimo principio hasta el final del proceso. No es siempre este el caso, sin embargo, sino más bien una excepción que rara vez se presenta en la experiencia corriente. La conciencia, en realidad, puede surgir en cualquier momento o en cualquier lugar o en cualquier posición durante el proceso. Puede alternar con la inconsciencia y puede suceder que nunca participo del acto en absoluto. Por regla general, cuando la conciencia interviene, lo hace a partir del momento en que el cuerpo se ha separado y comienza a caminar, permaneciendo totalmente ajena al proceso anterior. Siendo estos el tiempo y lugar más comunes para la intervención de la conciencia, son también los más convenientes. En efecto, se eliminan de este modo las desagradables etapas preliminares mencionadas en la descripción anterior que asaltan la conciencia del sujeto. Las fases elementales, la catalepsia bajo control subconsciente, el zigzagueo y la sensación de flotar no son nada agradables para ser experimentadas conscientemente, aunque con la práctica uno termina por acostumbrarse a ellas. No obstante, debe recordar que estas actividades previas siempre tienen lugar siempre que, por supuesto, la exteriorización se produzca con el cuerpo físico en estado de trance en posición yacente horizontal. Ya sea que el sujeto se halle o no desprovisto de conciencia. La humanidad ve colaborar en el plan de los grandes seres, tal como lo ve, y de la mejor manera posible. C. Desarrollar los poderes del ego, expandir su conciencia hasta poder actuar en el cuerpo causal, en los tres planos de los tres mundos, y seguir la vía del yo superior y no los dictados de su triple manifestación inferior. Discípulo es aquel que comienza a comprender el trabajo grupal, y a trasladar su centro de actividad, desde sí mismo como un eje alrededor del cual todo gira al centro del grupo. Discípulo es aquel que comprende simultáneamente la relativa insignificancia de cada unidad de conciencia como también su vasta importancia. Se ajusta su sentido de proporción y ve las cosas tal cual son, a las personas como son, a sí mismo tal cual es inherentemente, entonces trata de llegar a ser lo que él es.
El discípulo comprende la vida o el aspecto fuerza de la naturaleza y no le atrae la forma. Trabaja con la fuerza y por medio de la fuerza. Se reconoce como un centro de fuerza dentro de otro centro mayor de fuerza. Y tiene la responsabilidad I-72 de dirigir la energía que puede afluir a través de él hacia los canales por medio de los cuales el grupo puede beneficiarse. El discípulo reconoce que es, en mayor o menor grado, una avanzada de la conciencia del maestro, considerando al maestro en un sentido dual. A. Como su propia conciencia egoica. B. Como el centro de su grupo, fuerza que anima a las unidades del grupo, uniéndolas en un todo homogéneo. Discípulo es aquel que transfiere su conciencia de lo personal a lo impersonal, y que durante la etapa de transición soporta necesariamente E69 muchas dificultades y sufrimientos, provenientes de varias causas. A. De su yo inferior, que se rebela en contra de la transmutación. B. De su grupo inmediato, de sus amigos y familiares que se rebelan ante su creciente impersonalidad. No les agrada ser considerados uno con él, en el aspecto vida, y sin embargo independientes de él, en lo que respecta a deseos e intereses. No obstante, la ley rige, y solo cabe verdadera unidad en la vida esencial del alma. Descubrir lo que la forma es, causa muchos sufrimientos al discípulo, pero el camino conduce eventualmente a la perfecta unión. Discípulo es aquel que conoce su responsabilidad para con todas las unidades que están bajo su influencia, responsabilidad de colaborar con el plan de la evolución, tal como es para ellos, y así expandir las conciencias y enseñarles la diferencia entre lo real y lo irreal, la vida y la forma. Esto puede realizarlo muy fácilmente demostrando en su propia vida cuál es su meta, objetivo y centro de conciencia. I-73. El trabajo que debe realizarse. El discípulo tiene, en consecuencia, distintos objetivos. Respuesta sensible a la vibración del maestro. Pureza de vida, en forma práctica, no teórica. Liberación de la preocupación. Debe recordarse que la preocupación se basa en lo personal, y es el resultado de un apasionamiento y de una respuesta excesivamente rápida a las vibraciones de los mundos inferiores. Cumplimiento del deber. Este punto involucra el desempeño desapasionado de todas las obligaciones, y la debida atención a las deudas kármicas. Se debe acentuar, especialmente en todos los discípulos, el valor del desapasionamiento. La falta de discernimiento no es un obstáculo para el discípulo en estos días, debido al desarrollo de la mente, pero sí lo es, con frecuencia, la falta de desapasionamiento. Esto significa obtener ese estado de conciencia donde se observa el equilibrio y no dominan el placer ni el dolor, porque han sido reemplazados por la alegría y el gozo. Debe reflexionarse bien sobre esto, porque es necesario trabajar arduamente para obtener el desapasionamiento. También debe estudiar el cuerpo karnamánásico, cuerpo-mente-deseo, es de real significación, pues por muchas causas E70 es el cuerpo de mayor importancia en el sistema solar, en lo que concierne al ser humano en los tres mundos. En el próximo sistema, el vehículo mental de las unidades autoconscientes ocupará un lugar análogo, como lo ocupó el físico en el anterior sistema solar. El discípulo también debe trabajar científicamente, si así puede decirse, en la construcción del cuerpo físico, esforzarse de modo de construir en cada encarnación un cuerpo que le sirva de mejor vehículo para la fuerza. De allí que sea práctico dar información sobre la iniciación. No hay momento en el I-74 día en que no se pueda vislumbrar esa meta y llevar a cabo el trabajo de preparación. Uno de los más grandes instrumentos para el desarrollo práctico, y que está al alcance de todos, es la palabra. Quien cuida sus palabras y solo habla con fines altruistas, con el objeto de difundir la energía del amor por medio del lenguaje, domina rápidamente los pasos iniciales y se prepara para la iniciación. La palabra es la manifestación más esotérica que existe, el medio de la creación y el vehículo para la fuerza. En la parquedad de las palabras, entendiéndolo esotéricamente, está la conservación de la fuerza. En la utilización de las palabras, bien elegidas y habladas, radica la distribución de la fuerza del amor del sistema solar, esa fuerza que conserva, fortalece y estimula. Solo a quien conozca parcialmente estos dos aspectos de la palabra,
Se le podrá confiar su permanencia ante el iniciador, y extraerá de esa presencia ciertos sonidos y secretos, que le son impartidos bajo la promesa de guardar silencio. El discípulo debe aprender a permanecer silencioso ante el mal, a callar ante los sufrimientos del mundo, sin perder tiempo en quejas inútiles y en demostraciones de dolor, sino tratar de aligerar la carga del mundo, y trabajar sin perder energías en palabras. Sin embargo, debe hablar cuando es necesario el estímulo, emplear la palabra con fines constructivos, expresar la fuerza del amor del mundo, a medida que fluye a través de él, a fin de aliviar o aligerar la carga, recordando que, a medida que la raza progresa, el elemento amor y su expresión entre los sexos, se trasladarán a un plano superior. Entonces, por medio de la palabra hablada, no por la expresión en el plano físico, como sucede hoy, se llegará a comprender el verdadero amor que une a quienes son uno solo en el servicio y en la aspiración. Entonces el amor entre los individuos de la familia humana utilizará la I-75 palabra para la creación en todos los planos, y la energía que ahora se manifiesta en la mayoría, a través de los centros inferiores o genitales, se trasladará al centro laríngeo. Este es todavía un lejano ideal, pero algunos ya pueden vislumbrarlo y procuran, mediante el servicio mancomunado, la colaboración amorosa, la E71 unicidad en aspiración, pensamiento y esfuerzo, dar forma y configuración a este ideal, aunque inadecuadamente. Relaciones grupales. El sendero del discípulo es escabroso, las dificultades y los obstáculos lo enfrentan en cada recodo del camino. Sin embargo, hollando el sendero y venciendo las dificultades, adhiriéndose al grupo en bien del mismo y uniéndose a los individuos y al desarrollo evolutivo en forma equilibrada, sobrevendrá al fin la fructificación y el logro de la meta. Así se evidencia el servidor de la raza. Es servidor porque no sirve a sus propios fines, y sus cuerpos inferiores no emiten vibraciones que puedan desviarlo del sendero elegido. Sirve porque sabe lo que hay en el hombre, y porque durante muchas vidas ha trabajado con individuos y grupos, ampliando gradualmente su campo de esfuerzo hasta reunir a su alrededor esas unidades de conciencia que puede energetizar y utilizar, y a través de las cuales llevará a cabo los planes de sus superiores. Tal es la meta, pero en las etapas intermedias abundan las dificultades para quienes están al borde del autodescubrimiento y de convertirse en el sendero mismo. Un consejo práctico puede ser de valor aquí. Estudiar con cuidado los 3 primeros capítulos del Bhagavad Gita. El problema de Arjuna es el de todos los discípulos, y la solución es eternamente la misma. I-76. Estar alerta y vigilar el corazón. Es muy dolorosa la transferencia del fuego del centro plexo solar al centro cardíaco. No es fácil amar como lo hacen los grandes seres, con amor puro, que no exige recompensa, con amor impersonal, que se regocija cuando hay respuesta, pero no la espera, y ama constante, silenciosa y profundamente, a través de las aparentes divergencias, con la seguridad de, que cuando todos hayan encontrado el camino hacia el hogar, comprenderán que ese hogar es el lugar de unificación. Prepararse para la soledad. Esa es la ley. Cuando el hombre se desliga de todo lo que concierne a sus cuerpos físico, astral y mental, y se centraliza en el ego, sobreviene una separación temporaria que debe soportar y trascender y lo conduce posteriormente a establecer un vínculo más estrecho con todos los que están asociados con él, debido al karma contraído en vidas pasadas, al trabajo grupal y a la actividad desplegada por el discípulo llevada a cabo casi inconscientemente al principio, al reunir a aquellos a través de quienes deberá trabajar más tarde. Cultivar la felicidad, sabiendo que la depresión, la investigación excesivamente morbosa del móvil y la exagerada susceptibilidad de 72 a la crítica ajena, llevan a un estado en que el discípulo se hace casi inútil. La felicidad se basa en la confianza en el Dios interno, en una justa apreciación del tiempo y en el olvido de sí mismo. Tomar lo bueno y utilizarlo como verdades para difundir alegría y no rebelarse contra la felicidad y el placer del servicio prestado, creyendo que indica que algo no anda bien. El sufrimiento sobreviene cuando el yo inferior se revela. El yo inferior controlado y la eliminación del deseo, traen alegría. Tener paciencia. La resistencia es una de las características del ego. El ego persiste porque sabe que es inmortal.
La personalidad se desalienta porque sabe que el tiempo es corto. Y 77. Al discípulo no le ocurre nada que no esté previsto en el plan. Y cuando el móvil y la única aspiración del corazón es llevar a cabo la voluntad del maestro y servir a la raza, lleva en sí la simiente de la próxima empresa y también produce el clima necesario para el siguiente paso. Esto aclara muchas cosas, y se hallará aquello de lo cual el discípulo puede depender cuando se nubla la visión, y el grado de vibración es inferior a lo que debe ser, ofuscándose el razonamiento por los miasmas surgidos de las circunstancias del plano físico. Muchas cosas que aparecen en el cuerpo astral están basadas, en la mayoría, en antiguas vibraciones, y no tienen fundamento real. La lucha consiste en controlar de tal forma la situación astral, que de nuestras ansiedades y preocupaciones presentes, surjan la confianza y la paz, y de la acción e interacción violentas, provenga la tranquilidad. Es posible alcanzar ese punto donde nada de lo que ocurre altera la calma interna, donde se reconoce y experimenta la paz que trasciende toda comprensión, porque la conciencia está centrada en el ego, que es la paz misma, y constituye el círculo de la vida búdica, donde se conoce y siente el aplomo y reina el equilibrio, porque el centro de vida reside en el ego, que en esencia es equilibrio, donde prevalece la serena e inconmovible calma y el divino conocedor empuña las riendas del gobierno y no permite las perturbaciones del yo inferior, donde se alcanza la beatitud, que no está basada en las circunstancias de los tres mundos, sino en la comprensión interna de la existencia separada del no yo, existencia que persiste cuando dejan de existir el tiempo y el espacio y todo cuanto contienen. Esto se conoce cuando se experimentan, trascienden y transmutan las ilusiones de los planos inferiores, lo cual perdura cuando el pequeño mundo del esfuerzo humano se ha disipado y desaparecido y se lo I-78 considera inexistente, estando basado en el conocimiento del yo soy ese. Tal actitud y experiencia pueden ser llevadas a cabo por quienes persisten en su elevado esfuerzo, y a nada dan valor, con tal de alcanzar la meta, perseverando a través de las circunstancias. E-73 con los ojos fijos en la visión futura y los oídos atentos a la voz del Dios interno, que resuena en el silencio del corazón, los pies firmemente asentados en el sendero que conduce al portal de la iniciación, las manos extendidas para ayudar al mundo, y toda la vida subordinada al llamado del servicio. Entonces, todo cuanto llega es para bien, enfermedad, oportunidad, éxito y desengaños, burlas y maquinaciones de los enemigos, incomprensión de los que amamos, todo existe y debe utilizarse solo para ser transmutado. Como se verá, lo más importante es la continuidad de visión, la aspiración y el contacto internos. Lo que debe lograrse es esa continuidad, no por las circunstancias sino a pesar de ellas. A medida que el aspirante progresa, no solo equilibra los pares de opuestos, sino que le es revelado el secreto del corazón de su hermano. Se lo reconoce como una fuerza en el mundo, se lo aprecia como individuo y en él se confía que pueda prestar servicio. Los hombres recurren a él para ser ayudados, pues reconoce la actividad que desempeña. Entonces emite su nota para ser oída en las filas débicas y humanas. Lo logra en esta etapa mediante la pluma, la literatura, la palabra hablada, conferencias y enseñanzas y también la música, la pintura y el arte. Llega así al corazón de los hombres por cualesquiera de estos caminos, y se convierte en auxiliar y servidor de su raza. Mencionaré también otras dos características de esta etapa. El aspirante conoce el valor oculto del dinero en el servicio. No busca nada para sí, excepto I-79 aquello que puede equiparlo para realizar el trabajo, considerando el dinero y lo que el dinero procura, como algo que debe ser empleado para los demás, y como medio para lograr la fructificación de los planes del maestro, tal como él los percibe. Muy poco es comprendida la significación oculta del dinero. Sin embargo, una de las grandes pruebas para determinar el lugar que ocupa el hombre en el sendero de probación, concierne a su actitud y al manejo de lo que todos los hombres buscan con el fin de satisfacer sus deseos. Quien nada desea para sí puede ser el receptor de la abundancia financiera y el distribuidor de las riquezas del universo. Por el contrario, si aumenta su riqueza, le acarrea dolor y angustia, descontento y perversión. En esta etapa, la vida del aspirante se convierte también en instrumento de destrucción en el sentido oculto del término.
La fuerza que fluye a través de él, procedente de los planos superiores y de su Dios interno, produce a veces resultados peculiares sobre su medio ambiente y donde quiera que vaya, porque actúa como estímulo, tanto para el bien como para el mal. Los pitris lunares o pequeñas vidas, que constituyen los cuerpos de sus hermanos E74 y su propio cuerpo, son análogamente estimulados, acrecentada su actividad e intensificado grandemente su poder. Esto es utilizado por quienes trabajan en el aspecto interno, para lograr ciertos fines deseados, y con frecuencia causa la caída temporaria de las almas avanzadas. No pueden resistir la fuerza que afluye o desciende a ellas, y debido al sobreestímulo temporario de sus centros y vehículos, sufren un colapso. Esto sucede en los grupos y en los individuos, pero, a la inversa, si los señores lunares o vidas del yo inferior, han sido previamente sometidas y controladas, entonces el efecto de la fuerza y de la energía recibida sirve para estimular la respuesta de la conciencia del cerebro físico y de los centros de la cabeza, al contacto egoico. Y 80 así, la fuerza que de otro modo sería destructiva, se convierte en factor benéfico y en útil estímulo, pudiendo ser utilizada por los conocedores, a fin de conducir a los hombres hacia una mayor iluminación. Todos estos pasos deben llevarse a cabo en los tres planos inferiores y en los tres cuerpos, y esto lo hacen de acuerdo a su rayo y subrayo particulares. De este modo el discípulo lleva a cabo el trabajo y recibe su prueba y entrenamiento. Así es conducido mediante la correcta dirección de la energía y la manipulación inteligente de las corrientes de fuerza al portal de la iniciación, y pasa del aula del aprendizaje al aula de la sabiduría, donde gradualmente se hace consciente de fuerzas y poderes latentes en su propio ego y en el grupo egoico. Entonces puede utilizar la fuerza de ese grupo y puede confiársele su manejo, únicamente para ayudar a la humanidad. Así después de la cuarta iniciación participa de la energía del logos planetario, encomendándosele una parte de la misma, que lo capacita para llevar adelante los planes del logos planetario para la evolución. Debe recordarse que los discípulos de primer rayo comprenden el discipulado en términos de energía, fuerza o actividad, mientras que los discípulos de segundo rayo, en términos de conciencia o iniciación. A esto se debe la divergencia en las expresiones comunes y la falta de comprensión entre los pensadores. Sería de utilidad expresar la idea del discipulado basándose en los distintos rayos, queriendo significar con ello el discipulado, manifestado como servicio en el plano físico. 1. Rayo fuerza energía acción. El ocultista. 2. Rayo conciencia expansión iniciación el verdadero psíquico. 3. Rayo adaptación desarrollo evolución el mago. 4. Rayo vibración respuesta expresión el artista. 5. Rayo mentalidad conocimiento ciencia el científico. 6. Rayo devoción abstracción idealismo el devoto. 7. Rayo encantamiento magia ritual el ritualista. E75 y 81 recuerden que aquí nos ocupamos de los discípulos. A medida que estos progresan, las diversas líneas se aproximan y fusionan. Todos han sido alguna vez magos, pues han pertenecido al tercer rayo. El problema se refiere ahora al místico y al ocultista, y a su síntesis final. Un estudio cuidadoso de lo antedicho, conducirá al reconocimiento de las dificultades que surgen entre los pensadores y los discípulos de todos los grupos, y consisten en su identificación con alguna forma y en su incapacidad de comprender los diferentes puntos de vista de los demás. A medida que transcurra el tiempo y entren en más estrecha relación con los dos maestros que les concierne su Dios interno y su maestro personal, desaparecerá su incapacidad para cooperar y fusionar sus intereses en bien del grupo, y en lugar de divergencia habrá comunidad de esfuerzo, similitud de objetivos y mutua colaboración. Debería reflexionarse sobre esto, pues contiene la clave de muchas cosas enigmáticas que para la mayoría son angustiosas.